Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Continuamos con el 8º mandamiento de la ley de Dios, no mentir. Habíamos dicho en el programa anterior, pues esos subtítulos que nos presenta el Catecismo: vivir en la verdad y dar testimonio de la verdad. Estamos hechos para decir el bien. Somos seres racionales. El objeto de la razón es la verdad. Y por eso cuando engañamos, cuando decimos algo falso, cuando queremos que alguien crea algo que no es, pues atentamos contra la dignidad de esa persona a quien pretendemos engañar o pues realmente alcanzamos a engañar diciendo ciertas mentiras. Pero hay diversas categorías de mentiras. Hay mentiras más graves y mentiras menos graves. Y entonces en este apartado, las ofensas a la verdad aparecen enumeradas en el Catecismo, numeral 2475 y siguientes, pues diferentes tipos de mentiras. Habla de el falso testimonio y perjurio, eso de ir ante un tribunal y en la solemnidad y en la importancia de lo que se está tratando dentro de un tribunal, e incluso después de haber jurado decir la verdad, se dice una mentira, es lo que se llama un perjurio. Y en ese contexto precisamente de un tribunal, pues como se tratan cosas delicadas, seguramente se causa un daño muy grave y la persona que lo hace pues cae en ese grave pecado de perjurio. También nos habla el Catecismo sobre el respeto de la reputación de las personas, y a eso se refieren diferentes formas de actuar que pues no son muy escasas, tristemente abundan, en que uno ofende la reputación del prójimo. En el primer caso está el juicio temerario. Uno juzga temerariamente cuando se le ocurre, piensa, se imagina mal del otro, lo juzga sin suficientes elementos, lo juzga mal, cuando uno está juzgando mal de una persona. Uno puede juzgar mal y decirlo, uno puede juzgar mal a alguien y pensarlo, se queda solamente, aunque no lo diga a nadie, pero ese juicio temerario, ahí está el pecado. Concebir, aceptar un juicio erróneo y sobre todo negativo de alguien y pues tenerlo allí en su mente. Y si lo dice, pues peor aún, hablar mal del prójimo sin tener suficiente fundamento, sin suficientes elementos. Nunca habrá fundamento para decir mentira. Bueno, está la maledicencia. La maledicencia consiste en que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otras personas que los ignoran, o sea, ponerse a difundir los defectos de otros. Uno no tiene por qué estar hablando mal de los demás, uno no tiene por qué estar como sacando a la luz cosas de defectos de personas que tal vez otros no conocen. Y muchas veces pasa eso en el ambiente social, como por darse importancia. Yo sí sé lo que hizo fulano y empiezan a salir defectos. Entonces es la maledicencia, hablar mal del prójimo sin razón objetivamente válida. Cuando se requiere saber algún dato de alguien, pues entonces ya hay otro contexto, y si uno conoce algo que pueda decirle a alguien para el bien de esa persona, para contribuir al bien de la sociedad, pues se puede decir, e incluso se debe decir, pero no ir por la vida en las conversaciones, en el ambiente social, difundiendo los errores del prójimo. La calumnia es otra forma de atentar contra la dignidad del prójimo y consiste en que mediante palabras contrarias a la verdad se daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Entonces calumnia sí es inventarse una mentira, hablar mal de alguien sabiendo que eso es falso. Entonces hay una gran malicia en calumniar al prójimo. Para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar en cuanto sea posible en un sentido favorable los pensamientos, palabras y acciones del prójimo. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo el Catecismo, numeral 2478, nos está como pues dando un buen consejo. Pensemos siempre bien de los demás. Es lo que nos dice aquí como una acción, una actitud que nosotros debemos tener para vivir el 8º mandamiento.
pensemos siempre bien del prójimo. Y eso hay que proponérselo porque muchas veces, tristemente, uno lo primero que hace es pensar mal del prójimo. Pensemos siempre bien del prójimo y ahí nos ahorraremos muchos pecados, tanto internos como externos. No es ahorraremos, tal vez lo dije mal, pues, o sea, no es porque nos ahorremos pecados, es porque no ofendamos a Dios de esa manera. Pues bien, vamos por aquí adelante, nos dice varias cosas, se los recomiendo, sigan leyendo hasta el numeral 2485. Yo quisiera aquí esta parte detenerme en la gravedad de la mentira. La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, por supuesto, según las circunstancias, según las intenciones del que la comete y los daños padecidos por los que resultan perjudicados. Entonces, con lo que hayamos venido diciendo, juicio temerario, maledicencia, calumnia, habrá casos en que se hace un mal más grave y otros en que de pronto pues no es tan grave. La mentira es condenable por su misma naturaleza. Es una profanación de la palabra cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida. Uno no tiene por qué estar diciendo cosas falsas bajo ningún motivo. Y quería subrayar esto, la culpabilidad es mayor cuando la intención de engañar corre el riesgo de tener consecuencias funestas para los que son desviados de la verdad, hacer quedar mal a alguien, incluso diciendo falsedades. Entonces hay una gravedad en la actitud que tiene la persona que se decide actuar de esa manera y por supuesto en las consecuencias que de ahí resultan. Y miren este numeral 2486, lo vamos a leer con detenimiento. La mentira, por ser una violación de la virtud de la veracidad, o sea, decir siempre la verdad, es una verdadera violencia contra los demás. Decir mentiras es violencia. Atenta contra ellos, contra los demás, en su capacidad de conocer, que es la condición de todo juicio y de toda decisión. Entonces, cuando decimos falsedades, afectamos el modo de conocer de los demás, porque entonces le damos herramientas equivocadas, elementos equivocados para que los demás conozcan, ya sea el proceder de alguien, la personalidad de alguien o pues la realidad de los hechos. Entonces es violencia, contiene el germen de la división de los espíritus y todos los males que ésta suscita. La mentira es funesta para toda la sociedad, socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales, porque si el ser humano es un ser social, es que está hecho para estar con los demás, para hacer el bien a los demás, no para perjudicarlos. Por lo tanto, toda falta cometida contra la verdad y la justicia exige reparación. Hay que reparar cuando se dice una falsedad, no solamente ir y confesarse de que se dijo una falsedad, de que se mintió, de que se hizo un juicio temerario, sino ir a reparar los daños cometidos. Si fueron por hacerle quedar mal a alguien, pues se le pide perdón a esa persona, pero también se corrige en público. Si fue alguna cosa pública, entonces decir en el mismo contexto del mismo público que escuchó la falsedad, ir y corregir y decir aquello que dije es falso para poder reivindicar el bien y la honorabilidad de las personas. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad.